Buenas, en el capítulo de hoy daremos desarrollo al capítulo cuarto correspondiente al título segundo. Habla de la protección de derechos constitucionales y tiene relación directa con los artículos 83 al 94. Comencemos. Bueno, más específicamente, este capítulo tiene relación directa con los procedimientos, diferentes tipos de acciones, herramientas que constituyen el debido proceso, elementos de tipo mecánico que estructuran el cumplimiento de derechos de tipo constitucional que se van desarrollando en la práctica judicial. Bueno, para iniciar el estudio, arrancamos describiendo que este capítulo hace parte de los derechos y las garantías y los deberes. Encierra ese título 2 que es súper importante, en el cual vamos conociendo la estructura de derechos del país. Y termina esta estructura organizando el mecanismo de defensa práctica de estos derechos. Entonces, seguimos. Capítulo cuarto dice de la protección y aplicación de los derechos. Ok. Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelante ante estas. Bueno, la buena fe pasa a ser ahora, desde el punto de vista práctico, una regla en el procedimiento. La buena fe es bipartita, viene expresada por las partes en el proceso y por la autoridad judicial en el caso de la interpretación. Es decir, que en el desarrollo de cualquier tipo de participación procesal se considera a la parte o a las partes, perdón, como buenas. Se considera que su actuar es bueno, es correcto, es ceñido a la ley, es parametrizado y no un actuar particular, maldadoso o buscando digamos, el interés egoísta o buscando tropezar con la ley o buscando el incumplimiento de la ley. Aquí determina que hay digamos, una aceptación del Estado que todo actuar que entre en discusión es bueno. La situación jurídica que crea este actuar es que cualquier situación que se demande, se denuncie, se accione, se peticione, se reclame, se reponga, se apele, tiene que ser invocando estas causales, invocando la buena fe, la presunción. Por lo cual, si consideramos que lo actuado no es correcto, la carga de la prueba, o sea, la demostración de que no es bueno, está en cabeza del solicitante, peticionante, requiriente, demandante, denunciante y demás. Es importante entender este artículo porque aunque creamos que alguien está actuando indebidamente, la ley establece un mecanismo de determinación positiva en su actuar y obliga al reclamante a probar que ese acto no se hizo conforme a norma. Siguiendo entonces con el artículo 84, expresamos lo siguiente. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Bueno, esta también es una norma de procedimiento general que establece parámetros al actuar, dejando por sentado que si hay una reglamentación específica a cualquier tipo de situación o una reglamentación que determina las formas de actuar de esa situación, no puede, llegado a un punto de vista interpretativo, o una autoridad, conociendo como autoridad de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, sin una competencia especial, determinar nuevos elementos para la situación. Es decir, si se crean unos procedimientos que son generales y alguna autoridad en el afán o en el punto de vista de hacer cumplir esos procedimientos establece un elemento diferencial o mayor o de más seguridad o de mejor control que no están en la norma general o que no quedaron reglamentados en la ley o al que la ley no le entregó competencias, se considera que es un procedimiento no específico o no necesario para la ley. Lo encontramos mucho, voy a contextualizarle un ejemplo. Lo encontramos muchas veces en casos tan generales como la presentación de una petición. Muchos creen que al momento de presentar una petición es requisito probar que la persona que la presenta es el firmante y eso no aparece en la norma. Entonces, en ocasiones solicitan, aparte de la firma, una fotocopia de la cédula para verificar si la persona que firma es la que presenta. Eso no lo aparece en la norma. También en algunas ocasiones para verificar, digamos, que la persona es la correcta, piden una autenticación. Tampoco aparece en la norma. ¿Sí me hago entender? Para generar cualquier tipo de documento o para poder solicitar, solo se debe ceñir a las reglas de procedimientos que tiene la misma. No se puede, por mucha voluntad o por mucho deseo de que todo quede mejor, crear una norma adicional para poder dar una solución jurídica a un caso. Esto sería agregar nuevos procedimientos que no hacen parte de la estructura de legalidad y que vician el debido proceso.
Bueno, entonces pasando para el artículo 85, la norma nos indica lo siguiente. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Saltamos del 21 al 23, 24, saltamos del 24 al 26, 27, 28, 29, 30, 31, saltamos del 31 al 33, 34, saltamos del 34 al 37 y saltamos del 37 al 40, ¿ok? ¿Qué nos indica esta norma? Bueno, esta norma se basa desde un punto de vista temporal en la aplicación de la misma. Establece una reglamentación inmediata, una interpretación específica inmediata, una entrada en vigencia inmediata de estos artículos que todos tienen relación directa con el capítulo de derechos fundamentales y que los que no se encuentran determinados de manera inmediata como exige la norma es porque necesitaban unos requisitos de aplicación que al momento de hacer la Constitución no estaban a la mano y que debían estar expresados o desarrollados desde el punto de vista práctico con normas de procedimiento o con la ley. Es decir, el artículo 85 es una enunciación específica de la aplicación de estas normas, no esperando la creación de otras leyes o de un decreto o de cualquier norma específica o de procedimiento, sino la aplicación inmediata. ¿Qué pasa con la Constitución? La Constitución, por su carácter constitucional y general, en algunas ocasiones necesita una reglamentación, una incorporación a la estructura legal y un desarrollo que desde el punto de vista del constituyente no tiene de manera inmediata, por lo que normas que exijan ese requerimiento inicial se tendrían que desarrollar por leyes. Es aquí donde estos artículos que se enuncian de manera específica saltan esa situación porque exigen para los mismos una aplicación temporal inmediata. Bueno, entonces ahora pasamos a un artículo muy importante en nuestro país. Enuncia la acción constitucional más popular que hay y al mismo tiempo el parámetro y formas de su desarrollo. Es la descripción general de la norma y la norma que más rápido tuvo, digamos, la incorporación en un procedimiento específico a través de una norma establecida en el mismo 91, que es el decreto 2591 del mismo 91. Con este decreto se reglamentó la acción de tutela. Vamos a desarrollar la lectura del artículo 86. Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por quien actúe a su nombre, protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar la interpretación de este primer párrafo del artículo 86. Bueno, de entrada dice que la acción es un derecho general para todas las personas. No dice que tienes que ser abogado, no dice que tienes que ser contador, no dice que tienes que ser un reclamante específico, no dice. Y que lo puede presentar toda persona ante una autoridad judicial. También indica que no hay un aspecto temporal relacionado porque dice en todo momento y lugar, estableciendo que el aspecto tanto temporal como espacial no es preponderante para la aplicación, sino que puede hacerse en el momento que se considere conveniente, teniendo en cuenta digamos, la urgencia o la importancia de esta acción, ¿ya? También dice, mediante un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué significa esto? Está estableciendo unas reglas de procedimiento que están en el decreto 2591 del 91 que son más eficientes a la hora de resolver, más rápida, y por eso dice que la parte de la sumariedad, y también tienen como un propósito dar una solución de fondo desde el punto de vista constitucional al caso. Por sí misma o por quien actúe a su nombre. Dice que lo puede presentar tanto la persona afectada como un apoderado. La protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales. Bueno, aquí está especificando qué tipo de derechos podemos reclamar bajo la opción de acción de tutela y específicamente enuncia derechos constitucionales fundamentales. Cuando quiera que estos resulten, hay que determinar, como hay una presunción de buena fe siempre en los casos, hay que determinar la vulneración o la amenaza de estos derechos. Y dice que se puede presentar bajo dos parámetros: acción u omisión de cualquier autoridad. Recordando, la tutela no solo se presenta ante una acción que ofenda a un particular, una empresa, una persona, sino por la omisión de esta misma autoridad. Recordamos, autoridad es toda aquella entidad que pertenece a las ramas del poder público. ¿Ok? Seguimos entonces con la lectura del artículo 86, ya desarrollando el contexto de este capítulo, de este párrafo. Dice la norma: la protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para que resuelva su eventual revisión.
La acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Bueno, aquí básicamente determina que la autoridad tiene que, digamos, una vez se resuelva la tutela, desarrollar lo descrito por la autoridad judicial, lo primero. Lo segundo, que la persona a la cual se solicitó o se accionó contra ella tiene derecho a una segunda instancia y presentarlo ante otro juez competente. Y lo otro es que en dado caso tiene otra instancia ante la Corte Constitucional considerada o llamada revisión. Dice también, digamos, que establece otro espacio de procedimiento de la acción. ¿Por qué? Porque la acción, por su carácter de constitucional, por su carácter de celeridad, por su carácter de preferente, muchas personas omiten el verdadero procedimiento, sino que buscan la tutela como un mecanismo de rapidez. Entonces la norma está indicando que solo podrá proceder la acción cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial específico o cuando, habiéndolos, si no se actúa de manera rápida, ese medio puede producir un perjuicio irremediable. Entonces, nos establece un procedimiento muy claro de cuándo, cómo, ante quién, cuáles son las segundas instancias, cómo se describe el actuar en una instancia superior ante la Corte y las reglas generales del procedimiento de este artículo. ¿Ok? Seguimos. En ningún caso podrá transcurrir más de 10 días entre la solicitud de la tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo y respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Bueno, aquí ya terminando pues estos párrafos, aquí está de entrada diciendo el término límite para resolver una acción de tutela que habla de 10 días, ¿ya? Determina también que no solo es aplicable la acción contra autoridades, sino cuando lo determine la ley, cuando lo señale la ley, dice que también contra particulares, ¿ya? Y también especifica cuando se prestan servicios públicos, digamos, pasándole a la ley la especificación de procedimientos, formas y demás para la solicitud de tutela en la prestación de servicios públicos. También habla de particulares que atenten o que hayan estado digamos, en una posición dominante ante el solicitante y que el mismo necesita un mecanismo de protección rápido, porque se encuentra en un estado de indefensión que de seguir así podrá afectarlo de manera permanente, ¿va? Ok, entonces ahora seguimos con el artículo 87 que de manera general describe la acción de cumplimiento. Como las anteriores acciones, la normatividad que describe la Constitución es general, sirve de base estructural, pero se tiene que ampliar en una norma específica. Para el caso específico de la acción de cumplimiento se encuentra reglamentada en la Ley 393 del año 97. Leamos entonces lo que indica el artículo 87. Artículo 87. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. ¿Ok? Bueno, este artículo 87 es un artículo que encierra la obligación de ejecutar, de efectuar, de dar parámetro, de dar seguimiento y dar puntualidad a la ley. Por eso se describe como una acción de hecho, la acción de cumplimiento. Y no solo a la ley, sino los actos administrativos. ¿De qué sirve una ley? ¿De qué sirve un acto administrativo? ¿De qué sirve una voluntad popular? Si a la hora de su ejecución no se materializa. Entonces, este artículo nos da la posibilidad de materializar la ley y los actos administrativos. Bueno, ahora vamos a entrar en el artículo 88 a describir otra acción, ¿ya? Esta es la acción popular. Tiene una reglamentación también en la ley 472 del 98 y tiene como propósito la protección de derechos colectivos. Como nos estamos dando cuenta, esta norma busca proteger, o este capítulo específico busca crear unos parámetros de protección de las estructuras normativas de los capítulos anteriores de este mismo título. Es decir, se busca proteger el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 sobre unas normas de procedimiento descritas en el capítulo 4. ¿Va? Y este capítulo 4 no solo encierra esas normas generales de procedimiento, sino el parámetro de aplicación de las mismas. ¿Ya? Leeremos entonces lo que indica el artículo 88 y lo desarrollaremos de manera interpretativa. ¿Ok? Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio,
el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moralidad o la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que define en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos. Ok, ¿qué nos está indicando la norma? Bueno, que no se nos olvide que básicamente esta ley se desarrolla sobre la estructura de derechos colectivos que hacen parte del capítulo 3 de la Constitución. Es decir, este es el mecanismo de defensa de las normas establecidas en el capítulo 3. Al igual que la tutela, tiene un procedimiento preferente, ¿ya? Al igual que la tutela, se ejerce ante autoridad judicial. Al igual que la tutela, tiene un derecho de segunda instancia. Al igual que la tutela, son acciones de tipo constitucional. Al igual que la tutela, si hay un derecho específico demandable por otro mecanismo, se utiliza el preferencial. Esto es en caso de que se produzcan violaciones a derechos de manera, digamos, eficiente, urgentes, que quieran protegerse de manera rápida. Entonces, el artículo 88 busca este tipo de protección de derechos. Y lo interesante de esto es que es un mecanismo que, digamos, históricamente fue utilizado para proteger a las personas de las mismas instituciones o de empresas privadas que en su actuar afectaban el derecho de la comunidad o derechos de las comunidades. Ya, regularmente, de manera inicial, se buscó mucho o se utilizó mucho para la protección del medio ambiente. También se utilizó mucho para todo lo que era salubridad pública, ¿ya? Digamos, garantizar también los derechos al espacio público. La misma seguridad fue clave. Y también lo que se considera moralidad administrativa es como la forma de proteger al Estado de actos de corrupción o de actuaciones que podrían, digamos, afectar económicamente al Estado en un futuro. Entonces, en alguna época se utilizaron mucho las acciones populares, dado de que con el mismo hecho de la norma dio la posibilidad a que, como cualquier persona la podía presentar, se hicieran denuncias. Y un parámetro clave que tuvo esta norma de manera inicial era que se reconocía a las personas un incentivo que tenía relación directa con la posibilidad de gastos procesales que tuviera el mismo. Es decir, era de las, digamos, era la cualidad clave de que si usted encontraba un actuar de la administración o de una empresa privada que afectara a la colectividad y ese actuar producía un daño, la persona reclamante podía recibir un incentivo por la acción que corrija el daño, ¿ya? Ese incentivo servía de mucho para soportar los gastos procesales que correspondían a la misma acción, el desarrollo del proceso y también digamos, a la garantía de permanencia, o sea, de que se presente el proceso y que llegue hasta un final eficiente. Dado de que, aunque es una acción que tiene preferencia, digamos, siempre en su desarrollo se pueden utilizar herramientas que hagan el proceso un poco más largo o costoso. Entonces, el incentivo que ofrecía inicialmente la norma garantizaba una correcta y eficiente aplicación y al mismo tiempo las denuncias. Yo lo quiero igualar más o menos un hecho de que ustedes saben que si una autoridad quiere alcanzar o capturar a un delincuente, ofrece una recompensa por su captura. Y vemos cómo participa la ciudadanía en la captura del delincuente. Bueno, más específicamente, en las acciones populares, este incentivo también era el propósito de muchas personas para pues, estar atentos a situaciones, a violaciones de derechos, y en algún momento dado estuvo muy de moda presentar acciones populares para, digamos, ir en pro de proteger estos derechos. Algunas eran muy genéricas y, digamos, a lo mejor no se les encontraba mucho la protección de un derecho, pero si la norma lo permitía, lo abogaban. En Colombia se puso muy de moda presentar acciones populares por eso lo llaman limitaciones en el acceso a personas discapacitadas, ¿ya? Barreras arquitectónicas. Entonces las personas encontraban barreras arquitectónicas en edificios o en entidades de amplia circulación y solicitaban una acción popular para proteger el acceso a las personas con discapacidad y por eso en Colombia se hicieron en esa época muchas rampas, ¿ya? Pero y muchos iban por el incentivo. Yo en su momento también hice varias, no tantas de rampa, eran más de protección medio ambiente, espacio público, algunas de moralidad administrativa, pero siempre ponen en riesgo la integridad física, porque es que a nadie que esté haciendo un acto de corrupción le gustaría primero hacer frente a ello.
En segundo lugar, que se determine de que son culpables de un acto de corrupción y que una vez se termine el fallo, se reconozca un incentivo porcentual al acto de corrupción no efectuado. Entonces siempre pone en riesgo la integridad de los abogados o de las personas que los presentaban. Entonces, pues bueno, es una situación que era correspondiente. Se denunciaron muchas cosas, mucho se controló, pero pues bueno, por intermedio de la misma ley en el gobierno de Santos eliminaron los incentivos a estas acciones y al mismo tiempo cayeron las demandas de las acciones populares porque aunque muchas tenían un interés particular, otras las constituía un grupo de personas que querían de verdad hacer algo y que el incentivo era la única forma para mantenerse en el proceso y para cubrir hasta un punto de vista los riesgos que tendría la misma acción. Artículo 89. Además de los consagrados en los artículos anteriores, la ley establecerá los demás recursos, acciones y procedimientos necesarios para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de los derechos individuales y de grupos o colectivos frente a la acción u omisión de las autoridades públicas. Básicamente el artículo 89 nos está diciendo que aparte de los descritos ya anteriormente, tutela, popular, cumplimiento o de grupo también, la ley podrá reglamentar recursos, que son posibilidades de reclamaciones insistentes, y acciones diferentes o a las ya descritas. Este artículo abre una ventana para que podamos incluir mecanismos de defensa en relación a cualquier desarrollo específico o omisión de una autoridad pública. Entendiendo la terminología, cuando hablamos de autoridad, siempre tenemos que, bueno, la Constitución a lo mejor no nos está precisando, pero la palabra autoridad siempre se asimila más como una persona de tipo administrativo. Autoridad, la definición como tal, encierra a todas, digamos, los servidores que en representación de una entidad de tipo público ejercen actos administrativos o de cualquier tipo. Entonces, cuando generamos la descripción autoridad, estamos hablando de todas las ramas del poder público. Entonces, estos mecanismos que se establecen de manera expresa en la Constitución o que se dejan abiertos para ser complementados por la ley, van dirigidas a cualquier servidor público que haga parte de las tres ramas del poder. ¿Ok? Seguimos. 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Bueno, vamos a hacer un pausa aquí para poder explicar qué es daño antijurídico. Bueno, la palabra daño antijurídico, como estamos señalando, es descriptivamente todo aquel daño que se produzca a una persona que no esté en la obligación de soportar. Cuando hablamos de personas, hablamos naturales, jurídicas, de tipo público, privada, mejor dicho, como se considere. Entonces, los daños antijurídicos que se produzcan las autoridades, sin importar que lo hagan en el desarrollo de sus competencias, el Estado queda obligado, así como lo indica la norma, patrimonialmente a cubrir por esos daños. Vamos a tomar un ejemplo que ya hablamos, en caso de una persecución, el Estado está persiguiendo a un delincuente y pues en medio de esa persecución un carro del Estado, del gobierno, digamos, entra hacia la casa de una persona y rompe la pared, dejando a las personas a la intemperie y pues atraparon al ladrón más grande del país, pero pues en medio de su búsqueda eficiente, hicieron un daño que se califica de antijurídico. Entonces, cuando leamos o veamos la palabra daño antijurídico, nos encontramos a un daño que ninguna persona está obligado a soportar. Siempre que estudiemos, tratemos de buscar la interpretación de las palabras lo más literal posible, pero hay veces la literalidad no nos llega a una definición específica y sabemos complementarnos. Las descripciones relacionadas con daño antijurídico de manera ampliada se encuentran descritas muchas veces en los códigos de tipo administrativo o en las normas de tipo administrativo. Por tal razón, tanto ni la persona no se encuentra obligada digamos, a asumir los daños que cualquier rama del poder público, porque ahí está descrita la palabra autoridad, realice en el desarrollo de sus competencias. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta, y ahí ahorita hablamos lo que dice acá, dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. ¿Qué está diciendo la norma? Que independiente de que si el Estado se encuentra obligado a cubrir a aquella persona que recibió el daño, el Estado, si determina que en medio de digamos, de la situación que produjo el daño, pudo haberse evitado por parte de ese funcionario o creado mecanismos para evitar que el daño fuera mayor y no se evitó, el funcionario
en el desarrollo de su actuación, el Estado primero repondrá el daño y lo llevará a las mismas condiciones en las que estuvo en su estado natural. Y el Estado puede repetir. Cuando habla de repetir, es ir contra aquella persona que en representación del Estado produjo el daño. Debido a que el Estado es un ente más dependiente de la actuación de las personas y pues no se encuentra obligado a cubrir, digamos, aquí sería la extralimitación de sus competencias. Continuando con la explicación, pasamos al artículo 91. En caso de infracción manifiesta del precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que dio la orden. ¿Ok? Bueno, este artículo es un artículo de determinación específica de responsabilidad, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo? Hay dos tipos de descripción específica de responsabilidad. Una donde te exime de responsabilidad, otra específicamente donde te atribuye una responsabilidad. Si por alguna razón en tu práctica como servidor te encuentras frente a la manifestación de una violación, una infracción para con otra persona de una norma constitucional, guiado en parte por una orden o dirección de un superior, no puedes tomar esto como un eximiente de responsabilidad. Cuando hablamos en términos generales, una autoridad no militar o no perteneciente a la fuerza pública. Entonces aquí básicamente nos está diciendo que si usted es funcionario, servidor o empleado o contratista, digamos, tiene alguna relación directa con el desarrollo de principios o propósitos de servicios públicos y recibes una orden que atenta contra la norma constitucional en la operación de tus competencias y la cumples, no puedes tomar esa orden como un eximiente, un salvante de tu responsabilidad, para nada. En ese caso, pues asumes la responsabilidad. Aquí la misma Constitución tiene artículos que protegen la libertad de conciencia de la persona. Entonces, puedes apelar si por alguna razón, ya más de tipo ético-moral, te encuentras en desacuerdo con una solicitud de un jefe, pues con base en tu conciencia puedes apelar a negarte a cumplirlo. Y ahora, con base en el artículo 1, si a lo mejor no tienes relación directa, sino que tienes en una interpretación objetiva, te encuentras frente a atentar contra las normas de tipo constitucional, puedes abstenerte de ejecutar lo solicitado. Pues en lo correspondiente a los militares ya la situación cambia un poco. ¿Por qué? Bueno, por razones de rango y de responsabilidad, aunque podrían hacerlos, no sabemos si por la misma situación de ultrasubordinación a las cuales fueron dogmados algunos o dogmatizados, no sé, cómo sea más competente especificar la palabra, algunos militares cumplen funciones o actuaciones que violan la misma Constitución. Ellos sí podían tomar como elemento para salvarse esa orden y atribuyendo la responsabilidad superior por competencia directa en el respectivo militar superior que dio la orden. Pues aquí en Colombia tenemos feos recuerdos que tienen relación directa a órdenes de militares a subordinados suyos, en los cuales se atentaron contra básicamente todos los derechos fundamentales de la Constitución, entre los cuales principalmente estuvo la vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, derechos como el de asociación. ¿Ya? Todo lo referente a los abusos de autoridad que se dieron o que se siguen en ocasiones dando, eso sí, ahora en menor proporción, cuando estuvimos, digamos, viviendo toda la guerra entre paramilitares y guerrilla y esa cercanía de las autoridades militares a este tipo digamos, de grupos delincuenciales, pues son una etapa de la historia muy fea que traemos hoy en día ejemplo para determinar siempre la responsabilidad superior en el militar de mayor rango. Aunque algunos políticos que también dieron la orden en su rango de
militar superior hoy no la estén asimilando, no la estén aceptando y la estén atribuyendo en los militares no políticos. Pues bueno, seguimos avanzando para no entrar en temas complejos de nuestra historia. Artículo 92. Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Pues bueno, aquí vemos una descripción específica relacionada con el procedimiento o con la posibilidad de que cualquier persona, directamente o por interpretación, dependiendo digamos, al tipo de solicitud judicial que necesita, puede acudir ante dichas autoridades para ser protegida en el desarrollo del cumplimiento del derecho. Bueno, esta norma también nos indica que podemos denunciar, reclamar, solicitar, auditar, verificar el actuar de como lo determina la norma, de todas las ramas del poder público. Y tenemos la posibilidad de acudir ante dichas autoridades como un mecanismo protector de las normas y garantista del derecho. Entonces, pues bueno, aquí también encontramos una norma específica que da una facultad general a todas las personas para defenderse ante el actuar de la administración o de la autoridad, para poder entenderlo desde un punto de vista más general. ¿Ok? Artículo 93. Indica lo siguiente. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio del 98 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, y consecuentemente ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. ¿Ok? Bueno, este artículo nos ayuda a determinar que la Constitución es más que solo las normas descritas acá. Básicamente, este artículo nos habla de la posibilidad de que la Constitución sea un documento extendido y que constantemente vaya mejorándose, actualizándose, incluyendo normas protectoras en relación a los tratados y acuerdos internacionales que ratifique Colombia por intermedio del Congreso. Busca también proteger la naturaleza de nuestra humanidad y digamos, tener claro que la Constitución es más que un solo libro, es un conjunto de derechos que evolucionan en el tiempo. Entonces, el artículo 93 da apertura a una terminología muy conocida últimamente y de la cual se habla mucho, que es lo descrito como bloque de constitucionalidad. Bueno, entonces, lo que nos indica el artículo 93 es que básicamente el bloque de constitucionalidad es el paquete normativo que va evolucionando la Constitución en relación a las garantías que nuestra Constitución tiene para la protección y desarrollo de derechos humanos y la ampliación de las mismas digamos, en desarrollo de competencias y ratificaciones de nuestro Congreso. Entonces, pues bueno, es bueno interpretar ya la Constitución no solo como ese libro, un conjunto de artículos ahí estáticos, sino como un ser que va creciendo y evolucionando con el tiempo. En estos videos estamos básicamente desarrollando en primera instancia las normas fijas y si se nos da la oportunidad más adelante de ampliar un poco con normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, será fabuloso, pero vamos poco a poco, vamos desarrollando primero lo primero. ¿Sí? Pasemos entonces al artículo siguiente para dar finalización al capítulo que está en curso. Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Bueno, aquí está muy claro este párrafo que nos está indicando que si bien las normas descritas acá
son descritas como normas de tipo constitucional y como una garantía protectora constitucional. Las no descritas acá y pues establecidas también en convenios internacionales y las que no, que tengan relación directa con la parte, con nuestro ser como humanos, también tienen esta calidad de protección principal que la Constitución otorga. Entonces, básicamente, este artículo nos da, digamos, el derecho y la posibilidad de traer a la Constitución normas o, digamos, sustancias o elementos y derechos, también como garantías que no estén directamente de manera muy precisa determinada en la ley, pero que sí haga parte de todo este conjunto de normas que tienen que ver con la naturaleza humana y agregarlas a estas normas con garantías constitucionales y protegerlas en el desarrollo de su vida con este, digamos, conjunto de normas que integra este capítulo, que es como, te puede decir que es el capítulo que desarrolla las normas policías de las otras normas, son las normas de garantías de protección de las normas constitucionales. Entonces, y cómo estas normas constitucionales ya no vienen a ser solo las especificadas en la ley, sino las que por interpretación, análisis, convenio, convención o ratificación tienen relación directa con nuestra condición humana. Espero que les haya gustado el video. Gracias por su atención y hasta un próximo video. Hasta luego.